Bueno, habíamos dicho entonces en el pasaje anterior que el desarrollo de los proyectos en que consiste un plan de desarrollo institucional, el seguimiento de ese plan, la comprobación de los logros de ese plan en cada una de sus etapas y al final de su periodo, depende de disponer de indicadores adecuados. Los indicadores tienen como correspondencia, como correlación el sistema estadístico. Lo ideal es que el sistema estadístico sea la fuente central de los indicadores utilizados en el planeamiento universitario. La estadística es la acumulación y publicación ordenada y pertinente de datos. Los datos son esos registros que la observación de la realidad nos permite captar como pequeños mordiscos de la realidad que vamos acumulando. Los aspectos acerca de los cuales estamos extrayendo los datos son las unidades de análisis, normalmente la población, las personas o los grupos de personas que interesan en este caso para la actividad universitaria. Y esas personas y las circunstancias en las que esas personas atraviesan tienen ciertos aspectos relevantes, acerca de los cuales extraemos datos de manera continua. Esos aspectos relevantes se llaman las variables, y las variables alcanzan un valor porque los datos se cuantifican en términos de la población o de los rasgos o variables de la población. Bueno, el procesamiento al cabo de una serie de años de esos valores de variables permite construir las tablas, diseñar las curvas del comportamiento de cada uno de estas variables al cabo del tiempo, ¿no es cierto? En la Argentina, el sistema de estadísticas universitarias, ustedes lo van a visitar a través de su sitio de internet, tiene una publicación, el Anuario Estadístico, con una información bastante profusa, no muy actualizada. Accedemos a la realidad universitaria con un cierto retraso, de 2 a veces de 3 años, y eso es un inconveniente serio para el seguimiento de las actividades de transformación. Desde 1966 se publica el Anuario Universitario, que le genera una cierta continuidad a la información estadística, que es muy apreciada por los investigadores, por la política universitaria y por todos quienes están interesados en poner en números, digamos, la realidad de la universidad y las distintas transformaciones. El sistema de información universitario, que es un sistema también de los años 90, que desarrolla software para el registro de las distintas áreas de la universidad, que es una de las particularidades del sistema universitario argentino más elogiadas. CIU tiene un software que es el Araucano. Cada uno de los software del CIU tiene el nombre de una nación aborigen. El Araucano es el sistema en el que se vuelca anualmente la información estadística. Lo ideal es que los registros administrativos directamente alimenten la información estadística, pero en la práctica todavía estamos en un proceso de llenado del Araucano anual. La Oficina Estadística Nacional tiene que reunir todos los araucanos de todas las universidades, procesarlos y después construye sobre esa base el anuario. Desde 2015 hay una novedad en el Araucano que es muy importante para la cuantificación de la masa de alumnado, que se llama Araucano Nominal y que consiste en que ya no se informan solamente los números globales de matriculados, nuevos inscritos, aspirantes, etcétera, de cada universidad, sino que se acompaña con el documento nacional de identidad de cada persona registrada. De manera que procesos muy conocidos y muy perturbadores acerca de la realidad, de la magnitud real del sistema universitario, pueden ser corregidos. Todavía no lo hemos utilizado en plenitud, pero el Araucano Nominal permitiría chequear quiénes están inscriptos varias veces, quiénes están inscriptos sin actividad académica, y bueno, como nosotros todos sabemos que tenemos en las universidades públicas y en los terciarios públicos ingreso directo,
tenemos una especie de inflación de matriculados, de jóvenes que no desarrollan la carrera, pero que alguna vez se inscribieron. Y eso se pone de manifiesto en los censos, tanto en el censo del 2000 como en el 2010, el número de estudiantes universitarios indagado, averiguado, es inferior al que registran las estadísticas universitarias. Entonces hay una vehemente hipótesis de que en realidad el registro universitario está sobrevaluando el número real de estudiantes. Sabemos que la concepción democrática, el valor democrático de las universidades hace que sea difícil dar de baja a un estudiante que ya no tiene actividad académica efectiva. Entonces tenemos estudiantes que revistan y que en realidad no hacen actividad y no son realmente estudiantes activos. Y esta discrepancia entre el censo y la información universitaria debería, a raíz del araucano nominal, ir cerrándose en el tiempo. Ustedes van a poder ver en las tutorías las informaciones sobre el censo y la brecha existente con la estadística universitaria. Esto viene a cuento porque el problema central que la Universidad Argentina viene arrastrando y que ha sido altamente caracterizado es el bajo rendimiento en términos de graduación y de graduación oportuna de los estudiantes de nuestras universidades. Y resulta que el valor de base que se toma para el cálculo de esta ineficiencia institucional son estas fuentes estadísticas, estos registros estadísticos bastante inflados e irreales. Si tomáramos una base mucho más realista y mucho más actualizada, el rendimiento seguiría siendo insatisfactorio y seguiría siendo un gran problema, un gran desafío para el desarrollo de la gestión curricular en la Argentina, pero no tan dramático como se lo presenta, y hay una prensa muy perseverante e interesada en mostrar en ese sentido el bajo rendimiento de la universidad como imputando la aplicación poco responsable de los fondos públicos que sostienen las universidades, y esta es una afirmación que consideramos inadecuada, pero que a la vez tenemos la responsabilidad de ir contestando, ¿no? Así que se dice habitualmente que los indicadores no son solamente cuantitativos, y es cierto, uno puede imaginar un indicador cualitativo, porque las fuentes de información también son los digestos de las normas, las actas de las resoluciones, las actas de las reuniones decisorias de los órganos universitarios, las resoluciones del rector, del Consejo Superior, de las asambleas, etc. Y los informes de encuestas, investigaciones, grupos focales, asambleas, reuniones, documentos que se producen con profusión en la universidad y que pueden ser fuente cualitativa de información que puede ser considerada indicador también, siempre que sea fehaciente, que sea... porque la clave es la comparabilidad, ¿no? Y en eso hay una especie de división entre profesiones, para los economistas, para los sociólogos cuantitativistas, digamos, para quienes están acostumbrados a manejarse con cantidades, lo que no puede medirse no es comparable. Y bueno, en términos de esa cultura profesional es verdad. Si no tenés un indicador que cuantifique el fenómeno del que estás hablando, no podés ponerte espalda contra otro país o contra otra universidad, porque no tendría forma de sacar una conclusión racional. Sin embargo, los sociólogos, los politólogos, otras profesiones, los antropólogos, etcétera, tienen otros métodos de comparación, los métodos cualitativos de comparación, los métodos interpretativos de comparación, entre ellos los de la propia educación comparada como subdisciplina, que no dependen tanto del recuento, o sea, de la disposición abundante de cantidades y que pueden hacer caracterizaciones por semejanzas, por diferencias, por grandes magnitudes, sin necesidad del número preciso.
entre sistemas universitarios nacionales, entre sistemas universitarios regionales, entre universidades, entre facultades dentro de las universidades. Se pueden hacer comparaciones sin indicadores cuantitativos, pero desde luego sí con indicadores cualitativos o con evidencias científicamente válidas que hagan las veces de un indicador. Bueno, hablando del efecto de comparación o de comparabilidad suscitado por los indicadores, hay una deriva bastante polémica de este atributo de los indicadores, que es la aparición de los rankings. Los rankings son de carácter mundial. El primer ranking célebre fue el de Shanghái, originado en 2003, y dan todos los años a conocer listados de universidades en un listado ordinal en el cual, a raíz de ciertos desempeños de producción académica del año precedente, las universidades van como los equipos deportivos en las tablas de posiciones, ascendiendo o descendiendo del lugar. Entonces, si uno pertenece a una universidad que está en el número 400, aspira al año siguiente a estar en el 350 o en el 300, e ir escalando. Eso tiene un efecto para quienes aceptan las condiciones de esta cultura, y desde luego son instrumentos poderosos, muy recogidos por los medios de comunicación más influyentes del mundo. Para quienes aceptan estas lógicas, el ranking es un estímulo y un orientador del comportamiento de la universidad. Lo que pasa es que los rankings globales, sobre todo ahora hay ya una diversidad de rankings globales y algunos regionales, pero los primeros estaban tomados del modelo de universidad de investigación norteamericana, es decir, privilegiaba mucho la investigación de punta, la publicación en revistas especializadas de muy alto nivel, indexadas, etcétera, y las transferencias tecnológicas. Y alrededor de ese métier universitario, bueno, hay un club de universidades presididas por las universidades norteamericanas a la que los países emergentes quieren ingresar. Entonces el ranking, de alguna manera, surgido en China, es una muestra de la distancia que hay, de las aspiraciones de China como potencia académica e intelectual frente a los Estados Unidos, que ocupaba por entonces la vanguardia y que la sigue ocupando, pero con brechas que se van cerrando a lo largo del tiempo. Las universidades latinoamericanas han sido, por supuesto, figuraban muy mal en los rankings, recién ahora están empezando a aparecer, primero por un subdesarrollo en materia de investigación científico y tecnológica y de innovación que afecta a nuestros países, y segundo porque hay un estilo histórico de organización y de desarrollo de nuestras universidades que no es tan parecido, sino más bien diferente al de el modelo de las universidades de élite de investigación norteamericanas. Y por lo tanto, los rankings como el de Shanghái no reflejan una presencia significativa de la academia latinoamericana, y eso deprime mucho y genera o puede generar un sentimiento, digamos, de culpa muy fuerte en nuestra vida académica. No obstante, hay muchas discusiones y muchas contraposiciones a la idea de los rankings, que sería utilizar la comparabilidad con un sentido no competitivo. Eso significaría el respeto a la singularidad de las universidades, a la singularidad de los sistemas educacionales, la apertura en los rankings a considerar variables que son productivas pero que no tienen un gran impacto y que son más difíciles de medir, pero que hablan de una misión social y intelectual de las universidades muy significativa para los lugares de su radicación y para los países en los que están radicados. En ese sentido hubo un esfuerzo de un grupo internacional financiado por la Unión Europea que a partir del 2011 y hasta el 2014 intentó hacer una información en el área de integración
Europa-América Latina, de educación superior. Ese proyecto se llamó InfoAces y se propuso, sin propósitos competitivos, hacer con 32 universidades socias del proyecto de una cantidad grande de países, unos 20 países, muchos latinoamericanos y un poquito de países europeos, una especie de informe de indicadores homogéneo que todas las universidades aplicaran sobre sus propias realidades y que permitiera una comparabilidad sin repercusiones de ranking. Lo que estaba por detrás del proyecto de InfoAces, que llegó a definir un sistema básico de indicadores de 43 operaciones y que produjo capacitación en las universidades socias para poder desarrollarlo. No fue un proyecto que redondeó un cambio importante en la política regional, pero fue un intento muy respetable, muy digno. Estos 44 indicadores ustedes pueden consultarlo en las tutorías o pueden visitar la página de InfoAces. Tenían por detrás la idea del benchmarking. La idea del benchmarking es una manera también muy del sistema económico, del sistema industrial. Fue una iniciativa de la compañía Xerox que trató de presentarse a sí misma como que tenía mejores prácticas o las prácticas más eficientes en distintos aspectos de su proceso industrial, y convocó en una suerte de club de no muchos miembros, de una treintena de miembros, a otras compañías, competidoras, proveedoras, etcétera, a los efectos de compartir con ellas los secretos o las técnicas o las claves a través de las cuales lograba esas mejores prácticas. Entonces, el benchmarking pasa a ser un tipo de comparación que encierra alguna forma de colaboración entre los integrantes de estos clubes o de estas uniones de universidades. En la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, donde participan una buena cantidad de universidades públicas argentinas, brasileñas, uruguayas, paraguayas, chilenas y bolivianas, hay un núcleo especializado en planeamiento, gestión y evaluación universitaria que ensaya, a través de lo que llama sistema de comparación cooperante, una aproximación al benchmarking que en lugar de mejores prácticas es respetado, respeta las prácticas diferentes que pueden hacer distintas universidades en distintos países y trata de que las compartan y que hagan aprendizaje institucional de unas con otras. En la lógica de esta, de darle a los informes de indicadores organizados, ordenados, etcétera, una potencialidad comparativa no competitiva, en AUGM se destacó un proyecto de la Universidad Nacional del Litoral, en el que yo tuve alguna participación, que fue un informe de indicadores que trató de superar la propuesta de los 44 indicadores básicos de InfoAces. Se trata de una publicación que se llama El Panorama de la Universidad en 80 gráficos, que fue entregada a los demás por la Universidad Nacional del Litoral a los demás miembros de AUGM, con la idea de suscitar de alguna manera que las otras universidades hagan trabajos equivalentes a los efectos de poder mejorar la comparabilidad actualizada entre las realidades de esas universidades y con ello extraer un conocimiento y una experiencia institucional valiosa. Esos 82 gráficos de la publicación de la Universidad Nacional del Litoral se agrupan alrededor de 7 ejes o de 7 dimensiones que son superadoras de las que preveía, las 4 dimensiones que preveía InfoAces. Ahí está la trayectoria de la universidad, los contextos en que la universidad está inserta, los estudiantes, hay uno especial para el desarrollo del posgrado, la investigación, el personal, tanto el personal académico como el personal de apoyo que integra la universidad y el financiamiento. Todas estas dimensiones están medidas y representadas por gráficos ilustrativos y son una forma abierta
a que los indicadores sirvan a un análisis no solamente apto para los economistas, a quienes también podría prestar grandes utilidades, sino también a los gestores universitarios, a otras disciplinas, a los conductores políticos, a los responsables de las distintas áreas y al acercamiento entre las universidades, orillando el peligro de que esto se considere una búsqueda de la primacía, que sería bastante destructivo para la idea de una buena cooperación horizontal entre las universidades, que es una de las claves que nos permite la época que vivimos y en la cual tenemos cifradas esperanzas de progreso. Tanto la cooperación al interior de los países, sobre todo en cada una de las regiones de estos grandes países como la Argentina, pero también a nivel de la región latinoamericana y de otras regiones del mundo.